Hola, mi nombre es Diana Ibarra, soy sexóloga y psicoterapeuta y es mi mayor deseo contribuir a que las mujeres eliminemos culpas, vivamos desde el placer, el autocuidado, el autorreconocimiento y el amor consciente. Y el día de hoy tengo una invitada muy especial, ella es Liliana Moreno Lucero, ella es psicóloga, terapeuta familiar sistémica y es una mujer muy espiritual. Y ella está aquí para conversar con nosotras y para reflexionar juntas sobre un tema muy interesante que es estar entre el amor y la violencia. Así que muchas gracias, Liliana, un gusto tenerte aquí y gracias por proponer este tema. No, gracias a ti por invitarme. Realmente creo que las dos hacemos un esfuerzo extraordinario por sentarnos a conversar y esperemos que sea pues de edificación, de ayuda para quien esté escuchando esto. Y es un tema que vemos mucho en el consultorio, en diferentes formas, ¿verdad? Así es, así es. Y como bien dices, es un tema que vemos y que bueno, yo sé que tú eres experta en este tema desde hace muchos años, así que agradezco pues lo que tú nos puedas compartir de tu experiencia profesional. Y bueno, ¿qué te parece que comencemos por explicar o cómo explicarías qué es el amor? Sí, es un tema muy complejo, ¿verdad? Y cada quien tiene como diferentes formas de entenderlo o de expresarlo. A mí me gusta ser muy objetiva en el momento de la explicación y casi siempre me gusta irme al tema de la etimología, o sea, sí, el origen de la palabra, porque tiene un porqué. Y ya después de ahí, pues varios autores pueden pensar en diferentes formas de describirlo, pero la idea central viene de la palabra. Entonces, me permití buscar esas definiciones. Mira, dice, el amor viene de el latín amor, así tal cual, y significa afecto, cariño. La tendencia atractiva hacia otra persona, sobre todo si no tiene por objeto exclusivo la satisfacción de una necesidad material. O sea, no nada más por lo material, sino que hay algo más de fondo. El amor es un sentimiento de adhesión, nos adherimos a otra persona provocada a veces por la atracción física o la atracción de otro tipo, ¿no? Puede ser intelectual, hasta atracción química, relaciones o situaciones sexuales y presenta una gran variedad de manifestaciones, tanto psicológicas como físicas. Eso es el amor. Y entonces, justo estoy regresando ahorita de dar un taller justamente de la conformación de la pareja y otro taller que era sobre el noviazgo. Y pues aquí el amor tiene todo que ver. Y a mí me gustaría agregar que una forma también en la que a mí me gusta explicar qué es el amor es diferenciar que el amor no es enamoramiento, que a veces lo confundimos, ¿no? Con esta etapa rosa, romántica, ¿no? Exacerbada, ¿no? De las sensaciones. El amor también, yo como lo he entendido y como varios autores también lo plantean, es una elección, elijo continuar un vínculo con esta pareja, porque haciendo un balance veo que vale la pena, son más los pros que los contras para elegir continuar en esta relación cultivando pues esta relación amorosa. No sé si por ahí Fíjate, estamos en la misma página. estamos en la misma página y yo tenía un maestro muy querido que me decía que el enamoramiento, eso era exactamente en amor, miento. Entonces, entonces tiene todo el sentido porque en la etapa de enamoramiento hay muchas necesidades y deseos y apariencias que distan mucho de lo que es el amor maduro. Entonces, la química del cuerpo está toda desequilibrada, lo que debíamos ver no vemos, estamos medio ciegos y emocionados, pero cuando pasamos esa etapa que es muy agradable sentirla también, entonces Claro. podemos hablar de otro tipo de amor que va madurando hasta llegar a lo que se conoce como amor ágape, ¿no? Un amor sin condición. Exacto. Y bueno, ahora veamos el otro lado de la moneda. ¿Cómo explicarías qué es la violencia? Sí, fíjate, justo hacia allá quiero ir porque con las definiciones vamos a poder contrastar. Entonces dice, me llamó mucho la atención y no tiene perspectiva de género, aviso,
porque es de un diccionario de psicología muy viejito, pero me llama la atención por el concepto. Dice, en el hombre, pero entendido como hombre y mujer, o en el ser humano, pero ellos escriben así, del latín violentia, que dice, en el hombre, carácter del impulso del que no es dueño. Y lo pongo entre comillas porque sabemos que la violencia también es una elección. O sea, tú decides usar el poder y la fuerza. Pero por otro lado, sí me llama la atención que diga que no es dueño, porque otra parte de la agresión y de la violencia también viene como desde el impulso muy interno, que si no es consciente, sale así, ¿no? O sea, si no lo hacemos consciente, brota. Entonces dice que es un recurso ilegítimo de la fuerza. Está relacionada con la pasión, con la cólera, con la ira, y dice que finalmente es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente el dominio sobre otro. Entonces, lo que yo aprendí, esa es la definición, lo que yo he aprendido es que finalmente es una desigualdad de poder. Todos tenemos poder, el poder fluye, no se queda estático, pero cuando a ti te toca tener el poder, ¿qué haces con él? Puedes usarlo para bien, ¿no? O sea, para potencializarte en ti y en los demás muchas cosas lindas, o puedes usarlo para someter, y eso es la violencia. Entonces, si te fijas, son absolutamente contrarios las definiciones, o sea, ni siquiera dice como que fueran opuestos, ¿no? Como decir, bueno, el amor es un sentimiento así, la violencia es un sentimiento así. Son como cosas que vienen de un lugar diferente, ¿no? ¿Cómo ves tú? Sí, te escuchaba y cuando decías que la violencia, es decir, si somos responsables de la violencia que podríamos ejercer y que también por un lado puede venir como desde un lugar como muy impulsivo o inconsciente. Y yo, la palabra que vino a mí fue como también desde un lugar muy infantil. Y no infantil Exacto. de que seamos niños, ¿no? Literalmente, sino que viene, yo lo he entendido así con los años, ¿no? Que cuando una persona es violenta, sea hombre o sea mujer, está respondiendo justo impulsivamente a aquello que teme. Y eso que se teme viene de un temor muy profundo y muy arcaico que tiene que ver probablemente con nuestra primera infancia, ¿no? Con nuestros primeros sujetos de amor y que donde no me sentí segura o amada o protegida. Y entonces cuando soy adulta, si eso no está resuelto, si eso no está consciente, lo traslado a mis relaciones de pareja. Entonces, pues así es como lo estoy entendiendo, ¿no? Sí, 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 y estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso que llamas arcaico, yo lo llamaría primitivo, y que viene desde el lugar del cerebro reptiliano, en donde está toda la sensación de supervivencia. Entonces, Claro. las vivencias que nos llevaron a ser, porque seguramente tú o yo, o los que nos están escuchando en algún momento tuvieron actos violentos, ¿no? O lo recibieron o lo dieron, es así primitivo, brota desde el impulso más adentro de ti. Sí, así es. Y que ojo, porque a veces se asocia ser receptora o receptor de violencia como algo físico, ¿no? Como los golpes, como lo que es muy visible y tangible. Pero recordemos que se puede expresar de muchas otras maneras. Que soy niña o bebé, a lo mejor la sensación de sentirme agredida viene de no haber sido abrazada, de no haber sido alimentada en el momento que yo expresé que tenía hambre y que no necesariamente es un golpe, ¿no? Pero que obedece a una necesidad no solo fisiológica, sino también afectiva. Correcto. Bien. Y entonces, bueno, entendiendo estas como definiciones y estos conceptos que son muy amplios, que podríamos pasarnos horas hablando solo del amor y solo de la violencia, pero dando este contexto general, ¿qué significaría estar entre el amor y la violencia? Me llamó mucho que justo propusieras este título en particular. Sí, me voy a permitir leer algo en un libro que es breve, pero es muy explicativo. El libro se llama Sexo, Amor y Violencia,
que es de Chloe Madanés, una terapeuta sistémica, y bajo este enfoque de la dinámica que se establece en las relaciones y de cómo las fuerzas se oponen cuando estamos en una interacción, ella es que lo dice. Y entonces dice, la cuestión principal para los seres humanos es la de si deben amarse, protegerse y ayudarse entre sí, o entrometerse, dominar y controlar haciendo daño y ejerciendo la violencia sobre los demás. El problema se complica porque el amor en estas personas, así que lo viven así, el amor implica intrusión, dominio, control y violencia, porque se puede ejercer la violencia en nombre del amor, la protección y la ayuda. Entonces dice, cuando más intenso es el amor, más cerca está de la violencia, en el sentido posesivo, intrusivo. O sea, si la persona, como tú dices, en las vivencias infantiles aprendió o confundió que amar era que la mamá fuera intrusiva o que la mamá lastimara o el papá, entonces dice, cuanto más apegados y dependientes seamos, más violencia o más intensidad en la violencia va a haber. Y esa es una premisa básica, ¿no? A mayor intimidad, mayor violencia, por la manera en que estamos interactuando. Entonces, empieza a hacer como un cuestionamiento y dice, una madre ama a su hijo, estamos de acuerdo. La mayoría de las madres, aunque no todas, porque también es válido, claro, aman a sus hijos. Pero dice, quiere dárselo todo, sabe lo que es mejor para él. ¿En qué punto ese amor se vuelve intrusivo y violento? Hace una pregunta. Dice, un padre, por ejemplo, le pega a su hijo para enseñarle que no debe cruzar una calle peligrosa. ¿Es amor o es violencia? La violencia podría también tener la función de obtener amor. Un hijo que se comporta de manera violenta con un hermano está tratando de buscar la atención del padre. Y entonces dice ese cuestionamiento, o sea, ¿en dónde deja de ser ese amor y pasa esa violencia? Cuando nosotras tenemos aquí en el consultorio parejas, se veas separadas o las veas juntas y empiezan a hablar mal de ellos. O sea, yo hablo mal de mi esposo y mi esposa habla mal de mí. Y después dicen, bueno, pero sí lo amo. Es una no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero lo amo. Ajá. Entonces, o sea, ¿en qué momento nos perdemos de lo que es el verdadero amor y lo que es violentar al otro en nombre del amor? Ese es el planteamiento, o sea, o esa es la resolución que me gustaría compartir en base a este planteamiento entre el amor y la violencia. Sí, muy interesante porque, bueno, de ahí que, sin detenernos mucho en ello, solo como entre paréntesis mencionar que justo pues muchas veces estas ideas arraigadísimas de lo que es el amor romántico, pues también detrás de eso se puede a veces confundir o quedar muy difusa esta comprensión o clarificación de cuándo deja de ser amor y empieza a ser violencia, o cuando un acto de violencia puede ser una expresión de amor, pero a lo mejor mal expresada, ¿no? O mal manejada, o porque así lo aprendí y estoy auténticamente pensando que estoy expresando amor, ¿no? Entonces, sí, creo que es una pregunta para reflexión y análisis súper amplio, y que yo creo que cada experiencia y cada persona que nos está escuchando en el podcast o que nos ve en el canal de YouTube, tal vez cada quien está ahora así como rebobinando y mirando sus relaciones actuales o pasadas y como que, sí, ¿no? ¿Qué habrá? ¿Qué era amor y qué era violencia, no? Exacto. ¿Tú lo has observado? Exactamente. Sí, por eso te decía que yo lo veo mucho en el consultorio. Llámese relación de pareja, madres e hijas, noviazgos entre hermanos, entre amigos, en donde yo te quiero mucho, pero como te quiero tanto, tengo que decirte lo que tienes que hacer, pero lo tienes que hacer a mi manera. Y como no quieres, no cooperas, entonces tengo que ejercer dominio sobre ti. Y ese es el primer punto, reconocer cuando no es amor, sino que hay un dominio y un control sobre el otro.
Ujú, ujú. ¿no? Lo que ahora, a mí me da un poco de risa que ahora usen mucho la palabra tóxica y Sí, entonces llegan diciendo, es que es tóxica. No sé de dónde salió la verdad, pero hay algo más que esa palabra, ¿no? Hay un fondo muy grande de por qué una persona se puede estar comportando así. Y cuando lo vemos de una manera más humana, de una manera más amorosa, esa persona que está tratando de dominar, básicamente necesita y quiere amor. No se Ujú, justifica, porque ujú. si se violenta también tiene que tener consecuencias. Y la persona que es violentada tiene que aprender a defenderse y el que violenta debe aprender a controlarse, pero de Así. fondo o en la parte más interna o más inconsciente hay una necesidad de atención, de amor, y hay una lucha de poder, ¿no? Ujú, Hace poquito estaba estudiando algo como más de tinte espiritual, pero hablaba que siempre que dos seres humanos entran en contacto, sí o sí hay una lucha de poder. Aunque tú no estés como violentando, o sea, simplemente tu energía y la mía ujú, entran y hay un choque ujú, de ujú. esos poderes. Y cuando a una parte no le gusta ese poder, entonces se va a tratar de poner sobre, y ahí es en donde viene la desigualdad de poder y entra la violencia. Ajá, y o la lucha, ¿no? Entonces, ¿cómo? O la lucha. Exactamente. Esa es una lucha de poder y eso se da en las relaciones. Ujú. Y ahora que decías esto, me acordaba de una maestra, ¿no? Que nos decía una vez en clase, estábamos viendo específicamente temas de constelaciones familiares y decía que idealmente en una relación de pareja, independientemente de que la pareja sea conformada por un hombre y una mujer o dos personas del mismo sexo género, que, que idealmente, por lo menos desde ese planteamiento de las constelaciones familiares, es que las dos personas puedan fluctuar, ¿no? Entre la energía masculina y femenina, donde a veces uno es más receptivo y el otro es más, digamos, propositivo, por decirlo de alguna manera, pero poder fluctuar entre ambos energías, por decirlo así, masculina y femenina, eso favorece que haya un mayor equilibrio en lugar de quedarnos de manera rígida en una sola energía masculina o femenina. Que ahorita que te escuchaba decir eso, te me figuró así, ¿no? Como estas fuerzas, ¿no? Que tenemos como personas y que al interactuar puede pasar esto, que encontramos un equilibrio en esta relación o bien esta lucha de poder. Exactamente. Y hay una lucha interna y luego una lucha que se manifiesta hacia el otro, hacia afuera. Entonces, como que el primer punto o el primer planteamiento es ese. Si tú que nos estás escuchando dices o te han dicho que tienes una relación tóxica o una relación destructiva, primero planteate si estás realmente aprendiendo a amar o hay un deseo de dominio y de control, más que pensarlo en el otro, porque siempre decimos, es que él es el o ella es la que no. Entonces, Sí, no, a sí. ver, tú revísate qué tanto estás, como decía la definición, solo por afecto y cariño, decidiendo estar con esa persona así como es, Ujú, sin cambiarla. ujú, Entonces, una vez que vemos eso y si realmente tenemos esa sensación, pues básicamente estamos pidiendo amor. Entonces, el que domina y controla es como si fuera un niño chiquito que está diciendo, ámame, 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 por favor, ámame, 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 ¿sí? a pataletas. Exactamente, Ujú, exactamente. Y entonces, el segundo punto, digamos, o en esa lógica, es entender que el dominio y control es un deseo de ser amados. Y ese deseo, porque la palabra deseo conlleva que es inconsciente, ujú, que es quiero eso o quiero algo que no tengo. Dámelo, 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 dámelo. ujú, ujú, Pero no tengo la manera adecuada de decirlo. Y entonces una vez que detectamos ese deseo, entonces hay que transitarlo a fíjate, que ese deseo de que me ames y que es muy egocéntrico también, es muy narciso, es ahora volverlo en la motivación de
yo amarte y protegerte. mm, Que lo que quiero para mí se transforme en ahora te lo doy a ti. Y que si lo ujú. hacemos bien, ¿qué va a pasar? Lo vamos a Va a recibir de ser- regreso, Claro, claro. ¿sí? Entonces, esa motivación o la palabra motivación, a diferencia de deseo, ya la motivación es una disposición consciente Ujú, para yo amar mm, y proteger. ujú. Entonces, aquí aplica la premisa de no podemos dar lo que no tenemos. Es muy trillada, pero es muy profunda. Irreal. Y si tú no puedes aprender a amarte primeramente a ti, no puedes ofrecer el amor a otro. Cuando tú estás violentando a otro, también te estás violentando tú. Y finalmente se cierra la puerta del amor. O sea, no hay para ningún lado. Sí. Sí, y me encanta cómo lo explicas, porque es justo, ¿no? Pasar del deseo, que sería esa fuerza inconsciente, impulsiva, que viene de una herida de la infancia, a pasar a la motivación, que es desde un lugar más adulto, más consciente, pero que hacer esa transición no es nada más de, toma conciencia, ¿no? Justo como tú dices, hay que hacer todo un trabajo personal, primero de entender y también de mirar con ojos amorosos ese deseo, que fue un anhelo que se quedó ahí sin resolver en la infancia y que ahora como adulta tengo la posibilidad de subsanar desde mis recursos que puedo ir desarrollando y entonces de la voluntad, que es en este caso la motivación, pues ir cultivando una manera diferente de estar en el vínculo amoroso. Sí, qué bueno que pones la palabra voluntad en la mesa, porque es lo único que con lo que el ser humano puede modificar. Uh No -huh. hay terapias mágicas, no hay libros de autoayuda que te saquen del rollo, o sea, es la voluntad. Así Que es. en términos espirituales, que me gusta mucho también incorporarlos en mis tratamientos, es que es lo único que Dios te da, esa posibilidad de tener esa voluntad para que tú Uh hagas lo que tú decidas. -huh. Eso es lo que Dios te Uh -huh. proporciona, la voluntad, porque si no somos robots, robots andando, tenemos la Claro. posibilidad de elegir. Claro, claro. Sí, me gusta el Ajá. planteamiento que haces, es muy lindo porque cualquier persona, independientemente de sus creencias, si tiene también como una conexión espiritual en su vida, o que le sea importante, o que incluso tal vez ha perdido esa área de su vida o está un poco empolvada, es como, oh, mira, puedo mirarlo como desde ese lugar, ¿no? Donde tengo la libertad, Ujú. donde tengo la libertad de dónde coloco mi voluntad, ¿no? Y que también creo es otra forma de decir, dónde pongo mi atención, ¿no? O mis Exacto. recursos. Y te quería preguntar, me decías que eran cuatro pasos, ¿eran? Sí, sí, nos falta uno. Ok, ¿cuál sería el que falta? Sí. Entonces te decía, de pasar de dominar y controlar, reconocer mi deseo de ser amado y en vez de pedirlo, proporcionarlo a través de la motivación, de la voluntad, de un lugar maduro, responsable. Entonces ahora yo traslado, digamos, esa energía o esa fuerza a amar y proteger. Pero como yo dominé y controlé en el pasado, entonces ahora tengo que hacer un trabajo importante, primeramente de arrepentimiento. Y fíjate que volvemos a la etimología y dice que arrepentir viene dice re de duplicar y pendere de estar en deuda. Básicamente es una reparación. Uh Y a -huh. mí me encanta la palabra porque de verdad he tenido la fortuna de trabajar también sobre todo con hombres que han sido agresores de alguna manera y que pueden llegar a ese punto de reparación. A veces no recuperan a la familia que tenían o no recuperan a aquella pareja, pero pueden entender desde dónde venía, tener un genuino arrepentimiento y ejercer el perdón, que dime si no, como terapeuta, es como la medicina más efectiva. Y liberadora, totalmente. Entonces, Liberadora. cuando tú logras perdonar y perdonarte,
es que es en todos lados, ¿no? O sea, pido perdón, te perdono y me perdono en un perdón muy amplio. Ujú. Dice que perdonar es perdonare, que es para dar. Entonces yo te doy, te regalo, te otorgo, y entonces estamos a mano, ¿sí? O sea, o ya solucionamos esto, ¿no? Y entonces, en vez de dominar y controlar, aprendo a amar y ser amado. Y todo eso pues lleva un proceso, o sea, estamos nombrando cosas, pero dime cuánto cuesta para una persona en un proceso terapéutico llegar a entender lo que pasó y llegar al perdón. Sí, 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 el perdón y el autoperdón. Yo a veces me pregunto qué será más difícil, perdonar a alguien que me dañó o perdonarme a mí, ¿verdad? Yo creo que a veces, yo creo que ahí se van, y cada proceso y cada persona lo vive diferente. Y yo lo que he mirado es que cuando alguien no perdona, se sigue lastimando. Es como, aunque me salí de la relación, sigo en la relación, porque vivo con ese ¿Quién lo tiene no, aquí? ¿no? Con ese, lo que tú quieras, y que incluso me cierra a veces la posibilidad de establecer un nuevo vínculo amoroso porque vivo pensando en que eso se va a repetir, o porque lo que cargando, es como si cargaras, ¿no? Con ese peso hasta que eliges de manera voluntaria y consciente en un acto. Yo creo que perdonar es como un acto amoroso a una misma, ¿no? No es que, ojo, porque yo lo entiendo así, Liliana, no sé si estás de acuerdo. Perdonar no significa, es como, está bien, no pasó nada. O, sí, estuvo bien. O, no sé, o sea, no es eso. Perdonar para mí es, me libero de esto. Me dolió, me lastimaste, sí, pero elijo dejarlo atrás. Eso habla más de ti que de mí, y lo que pueda decir de mí, me quedo el aprendizaje que me tenga que quedar, si es que hay algún aprendizaje o crecimiento o fortaleza, y entonces decido seguir sin cargar ya con eso. Así lo entiendo yo. Exactamente. No, yo también, totalmente de acuerdo. No tenemos que seguir sometidas, ¿no? Ante un acto violento, ni permitirlo más. Pero el perdón es lo que a mí me hace libre de eso, ¿no? O sea, entonces sí, imagínate cómo, qué bonito se escucha poder transitar de tener una relación en donde impere la intrusión, la posesividad, la violencia, el dominio, a una relación donde impere la tolerancia, la compasión, la generosidad, la bondad. Tenemos la potencialidad como humanos de ir a cualquiera de los dos caminos. La violencia va a impactar en, bueno, a mí me gusta pensarlo así, espíritu, alma y cuerpo. No hay de otra, impacta. Sí, totalmente de acuerdo. Liliana, pues muchísimas gracias. ¿Te parece si con esto cerramos? Creo que esto último que has dicho me parece un excelente cierre, y a menos que tú quieras agregar algo para despedirnos. No, perfectísimo. Muy, muy, bueno, agradecerte también a ti por buscar estos espacios, por perseguir a los especialistas para que lleguemos contigo, porque siempre es agradable compartir con una colega, compañera, amiga también, o sea, hay cariño, que no nos veamos tanto, pero poder reflexionar y que justo se potencialice para los que puedan escuchar. Así es. Pues muchas gracias, Liliana, de verdad te agradezco muchísimo por lo que has compartido, por este tema que creo que a muchas personas les puede interesar, y a ti que nos escuchas en el podcast o que nos estás viendo en el canal de YouTube, muchas gracias por acompañarnos, y si crees que esto le puede servir a alguien más, por favor compártelo. Puede ser tu manera de decirle, me importas. Gracias otra vez y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.